Entonces, como decíamos ahí, dice, Atman nunca experimenta cambio alguno, así como tampoco dice ella, jamás dotado de conciencia. Ya, eso es súper importante entenderlo porque ustedes están convencidos, ustedes de alguna manera todavía están convencidos de que hay una individualidad que está dotada de conciencia. ¿Comprenden eso, no? Sí. Y esa individualidad dotada de conciencia nunca ha estado dotada de conciencia. Pero el punto es que ustedes la experimentan como real. Y ahí está la ilusión, ahí está lo ilusorio, ahí está el maya, el experimentar como real lo que es irreal. Entonces esta creencia de que hay una conciencia individual que es consciente es una fantasía. ¿Comprenden eso, no? Sí. Entonces, ¿para qué se identifican con ella entonces? Aquí seguimos en la misma. ¿Hasta cuándo? Ya, ahora, ¿y por qué es importante hacer esta separación y esta? Porque cuando están meditando, porque todo esto apunta a la meditación, ya, al proceso de, en el fondo acá están entrando, si ustedes empiezan a desglosar el Atma Bodha, ya así con más sutileza, básicamente es un tratado de conocerse a sí mismo. Lo que le está entregando herramientas de cómo conocerse de una manera más sutil, una manera tan sutil que ni siquiera en Occidente jamás ha sido concebida. Sí. ¿Me explico, no? Porque en Occidente llega hasta la conciencia individual. ¿Cachai? Llega hasta la conciencia individual y la conciencia individual está dotada de un aspecto trascendente y que acá, allá, papá, pero ellos consideran que es toda una unidad. Acá no, acá incluso el Buda es considerado como algo inerte, como materia, que está siendo activada por una conciencia que es impersonal, que no es personal y que abarca la totalidad de la existencia. Entonces ustedes dicen, si abarca la totalidad de la existencia, ¿cómo puedo yo percibir en forma individual? Y ahí es donde se reproduce la confusión, porque tienden a individualizar esa experiencia universal. ¿Se dan cuenta de eso, no? Sí. Y cómo se atrapan en esa fantasía del yo, y ahí es donde surge el ego, donde dice yo pienso, yo siento, yo actúo, yo creo, yo no creo, yo soy inteligente, yo no soy inteligente. El sentimiento, el ser está más ligado a un sentimiento, más que a un pensamiento. Y claro, dentro de la ignorancia del siglo XIX, ya se agarra a esta fantasía de la razón, del racionalismo, del iluminismo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo que te impide justamente conectarte con los mundos sutiles es la razón. Porque es la parte más rasca que podemos tener nosotros. Y por lo tanto va a percibir la realidad de su rasquerío. No, por muy que esté en el pináculo de la razón, en el pináculo de su expresión, siempre va a ser una limitación. Porque por definición es limitada. Entonces, si yo ocupo un instrumento erróneo para percibir algo, lo que va a percibir va a ser erróneo, necesariamente. ¿Estamos? Ya. Entonces, la razón en su limitación, en su capacidad, es justamente, por ejemplo, ¿qué hacen el árbol? ¿Podrían hacer el árbol racionalmente? No. ¿Ya? Y todas las experiencias que tienen en el árbol son más allá de la razón. Entonces, que este iluminismo, o este racionalismo, o esta ilustración, como quieran llamarlo, distintos sinónimos de la misma tontera, ya extrapola la racionalidad a su máxima expresión, ¿estamos? Y donde lo que vale es la razón, y da monstruos, genera monstruos después como Hitler, que eran brillantes, ya monstruos como, ¿cómo se llama? Como Hitler, como Einstein, que es capaz de crear una bomba atómica, ya Stalin, que mató no sé cuántas millones de personas, simplemente porque no pensaban como él no va. Mao también. ¿Ah? Mao también tenemos otro brillante. Entonces,
Entonces vemos como esa consabida inteligencia finalmente una cabeza de pescado, una estupidez, porque además como ha ido avanzando la ciencia, ¿ya? También descubrió que en realidad lo que hace feliz a las personas es cómo manejan sus sentimientos y sus emociones, más que cómo piensan en términos de si son más inteligentes o cuánto coeficiente intelectual tienen. Ahora, sí nosotros necesitamos ser inteligentes para poder escoger qué pensamos. Ahí sí. Porque resulta que lo que pensamos, como lo vamos a ver en la estructura de la autoestima, es lo que determina nuestra relación con nosotros mismos. Porque nosotros creamos nuestra realidad a partir de un pensamiento. Porque en el fondo, bueno, ahí lo vamos a ver en la autoestima, ¿ya? Nosotros creamos nuestra realidad a partir de un pensamiento. Y a partir de ese pensamiento se tiene un montón de procesos, ¿ya? Que tienen que ver finalmente con cómo nos relacionamos nosotros con nosotros mismos, ¿ya? Entonces, insisto, ¿ya? Es súper importante entender esto. ¿Por qué? Porque al decir que Buddhi jamás está dotado de conciencia, ¿ya? Volvemos nuevamente a esto, en el proceso del autoconocimiento, de conocerme yo a mí mismo, y me doy cuenta y soy capaz de separar y darme cuenta de que mi racionalidad, que mi mente, en primer lugar, no está dotada de conciencia, sino que yo le doy la conciencia. Porque si la conciencia estuviera dotada de conciencia, la conciencia individual, ¿ya? No podría evolucionar, no sería necesario. ¿Me comprenden o no? Así como el ser no evoluciona porque contiene la totalidad, el ser humano tampoco podría evolucionar, su conciencia individual tampoco podría evolucionar, porque contendría la totalidad de todo. ¿Comprenden eso, no? Sí. Más o menos. Si yo tengo un vaso lleno, ¿lo puedo llenar? No. Si tengo un vaso vacío, ¿lo puedo llenar? Sí. Ya. ¿Me comprendo, no? Entonces, si la conciencia individual estuviera dotada de conciencia por sí misma, quiere decir que tendría que estar por definición en su máxima expresión, como lo es el ser. El ser siempre está en su máxima expresión. El punto es que yo no genera las condiciones para que se pueda expresar. Entonces esa conciencia, ¿ya? Esa conciencia individual, ¿ya? Al no estar dotada de conciencia, ¿ya? Y al ser individual y separarse por su relación con el ego, ¿ya? Genera una realidad que le es propia a partir de la identificación. ¿Me explico, no? Y esa identificación es la que los hindúes se roban. Ahora, si lo vemos a nivel de meditación, al darnos cuenta de que nosotros no somos la mente y que la mente en sí misma no tiene poder, no tiene fuerza, no tiene vida, no tiene una realidad autónoma. Muchas veces nos han dicho, ay, yo no puedo controlar mi mente, se me escapó. Y es una fantasía. ¿Comprenden o no? Sí. Porque no tiene fuerza por sí misma, no tiene realidad por sí misma, no tiene validez por sí misma. Y el darme cuenta de esa trampa que me hace mi propio ego, mi propia individualidad, es lo que me permite justamente desarticularlo. Y de que sea, entre comillas, a veces mi amiga, a veces mi enemiga, porque a eso juega ella, que a veces es tu amiga, a veces es tu enemiga, ¿ya? Se convierta finalmente en un instrumento en el cual tú puedes usarlo, ¿ya? En forma armoniosa, respetuosa, ¿ya? Porque igual es parte tuya, pero donde ya no te comanda, porque tú estás perfectamente consciente que tú no eres eso, y que eso por sí mismo no tiene ni vida propia, ni realidad propia, ni nada propio. Y cuando estoy en este proceso de desidentificación en la meditación, objetivamente puedo ya darme cuenta de que eso que está ahí, que me invade, que ay, me comen los pensamientos de acá, allá, la mente ahí porque estás convencido que tú eres la mente. Incluso más díselo, me comen los pensamientos. Y nada, no hay ningún pensamiento que te coma. Ahora, ¿por qué se produce eso? Justamente por la identificación. Porque yo estoy confiriéndole una realidad individual y un poder que ella en sí mismo no tiene. ¿Comprenden eso? Entonces, si yo tengo plena conciencia de que todos mis pensamientos y todas mis mentes están siendo activados por mí, yo estoy activando eso, yo estoy dándole la realidad a eso. Y que eso en sí mismo es vacío, es carente, es ausente de vida, ausente de realidad.
Entonces yo me puedo soltar y desapegar mucho más fácil, porque justamente el proceso de identificación nos da un sentido de identidad. ¿Me explico, no? Por ejemplo, la ropa les da un sentido de identidad y les da una sensación de protección, de acá y allá, etcétera, etcétera. Si cualquiera que le pido ahí, sáquese la ropa que adelante, la persona dice no. Bueno, ese mismo pudor, ya, y ese mismo no, y esa misma sensación de amenaza, no. Cuando están meditando y quieren soltar un pensamiento, no. ¿Se dan cuenta o no? ¿Y por qué ese no? Y ese como pudor a soltar el pensamiento es porque justamente piensan que es algo de ustedes, que son ustedes los que están ahí, que ustedes están perdiendo algo. Y al contrario, lo único que están haciendo es ganar. ¿Y por qué están ganando? Porque están sacándose de encima eso que les impide que sean ustedes. Bueno, pero les quedó claro esto y les quedó claro ya de cómo nosotros, a partir de esta identificación, de creer que, porque claro, porque todos dicen, no, yo medito y medito porque me quiero desidentificar de alma, de mi mente racional, ya, o de mi manas, para identificarme con mi buddhi, porque así voy a estar más atinado, voy a estar más inteligente, voy a cachar mejor, ya, voy a estar más atinado con la vida. Dentro de la realidad maya, claro, pero es seguir dándole vuelta a la vitrola, al mismo cuento, ¿me entienden? Entonces, claro, ahora, en un proceso lineal, por decirlo de alguna manera, en un proceso lineal de crecimiento, claro, acercarse, entre comillas, aunque no existe, pero acercarse más fácilmente o estar más purificado, claro, que nos permite poder, a partir de esa claridad interior que tenemos, ya poder más fácil pegarse el salto. ¿Estamos? Pero es súper importante, creo que es importante haber explicado eso más de nuevo, ¿no? Sí. Desde una perspectiva distinta, quizás, no sé si se la no tengo idea, no tengo idea lo que dice la casa. Ya, entonces lleva, al ser individualizado, refleja la conciencia de la mente, falsamente sentido de la verdad, sobre la verdad, es de esta falsa noción que anda a conocer, o sea, en realidad, el conocimiento de sí mismo. Ya, ahora, el punto es que la última parte dice, en realidad Atma es totalmente diferente a la mente, es el conocimiento de sí mismo, el cual no es afectado por los cambios que tienen lugar en la mente. ¿Estamos? ¿Tienen claro eso, no? No, yo me confundo cuando habla de conocimiento. Ya, lo que pasa es que hay que separar dos tipos de conocimiento. Está el conocimiento relativo y el conocimiento trascendente. ¿Estamos? Ahí cuando se refiere a conocimiento, se refiere a conocimiento trascendente. E invalidan el conocimiento relativo, no sé si lo invalidan o no, pero consideran que es maya. Ese que es sin palabras, que se experimenta, que se siente, eso. No, el conocimiento. no, es simplemente cuál es el conocimiento de sí mismo, es que tú puedas experimentar realmente de corazón Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. ¿Ya? Ese es el conocimiento de sí mismo, es decir, ¿sabes qué? Yo soy el ser y listo. Eso es el conocimiento. Es la experiencia y la absoluta convicción, sin lugar a duda, que tú eres el ser. Desde el momento que tú eres el ser, automáticamente te das cuenta que no eres el cuerpo, que no eres la mente, que no eres el buddhi, que no eres ninguna de esas parafernalias, te fijas que nos jode la pita. Ya. ¿Me explico, no? O que, ya, no que nos jode, lo vamos a editar, no que nos jode la pita, sino que nos lleva a confusión. Ya, ahí está más elegante, ¿no? Sí. No, ahí está más para YouTube. Ya, entonces cuando se refiere a conocimiento de sí mismo, se refiere a eso, a esa plena convicción, y donde en ese estado de conciencia, ya, de plena conciencia, el sentido de individualidad se pierde. ¿Ya? Y ahí es donde les decía yo, donde esta fantasía de que de alguna manera de que ustedes no pueden percibir si no hay una individualidad, se pierde. Y que justamente esta sensación de no saber cómo pueden percibir sin sentirse una individualidad es la que los lleva justamente a resistir la experiencia de la trascendencia. Porque todavía están atrapados a querer percibidos como individuos, no como totalidad, no como plena conciencia. ¿Se dan cuenta de eso, no?
Entonces por eso dice, el ser ya no es afectado por los cambios que tienen lugar en la mente. De la misma manera en que yo me doy cuenta, va a depender de cuán identificado me sienta yo con el objeto con el cual puedo estar identificado con lo que me va a afectar. ¿Por qué ustedes son afectados por lo que pasa en la mente, por el nivel de identificación que tienen y nada más? Pero no porque necesariamente la mente los afecta a ustedes, porque ustedes no son la mente. Entonces, si yo tengo un chaleco recién nuevo, recién puesto, recién regalado, precioso, fino, me cae café encima, yo voy a saltar como mono, ¿no es cierto? Y si ese mismo chaleco ya lleva como 15 años y está pero convertido en una tela de cebolla y todos los digo, estoy tan apegado a este chaleco, pero bueno, me gusta, está viejito, se me cae el café encima, no importa, ya está tan viejito que da lo mismo. Y el hecho es el mismo. ¿Y por qué? Porque el nivel de identificación que yo tengo con uno es la diferencia entre uno que lleva un chaleco viejo que no pesco, o que acá allá, y el otro el chaleco nuevo recién nada. Dijiste que todo esto tenía que ver con la meditación, ¿ya? A mí me sucede que siempre estoy como esperando, esos son los análisis que yo he hecho, porque me he observado, qué sé yo, en todo este tiempo. Siempre estoy esperando tener las condiciones, las mejores condiciones, qué sé yo, no sé, dominar mejor mi mente, no sé, ser menos racional en las cosas, qué sé yo, cuando estoy meditando o en general en la vida, o cosas por el estilo, ¿me entiendes? Como para considerar que las meditaciones mías me llevan a algún lugar. Claro, ese es el punto. Tú te has planteado el objetivo de llegar a la nada. Sí, pues. Entonces, como tu objetivo es llegar a la nada, ¿cómo a través de un objetivo va a llegar a la nada? Si a la nada se llega a través de un acto de total entrega. Sí, eso yo lo entiendo, pero está por ahí nomás. Claro, porque todavía estás esperando un algo. En el fondo lo que te está matando es el sentimiento de espera, no es la experiencia. Entonces, el sentimiento de espera invalida tu experiencia. Porque como estás esperando que suceda algo que no tienes idea que lo que es, porque si supiera lo habría experimentado, ¿ya? Pero estás esperando ese ideal, que suceda ese algo que no tengo idea que lo que es, pero que en algún momento tiene que suceder. Entonces estoy esperando que eso suceda y lo que tiene que suceder es nada. Entonces mientras yo espere que suceda algo, ese nada no se va a poder expresar. Por eso dicen, soy valiente. Porque lo único que pone condición es el ego. Porque si yo estoy funcionando a partir de pura memoria de lo que debería suceder, o lo que yo estoy esperando que suceda, o lo que tiene que ser, y no necesariamente es, a veces coincide, a veces no coincide. Entonces, inevitablemente vamos a estar enfrentando constantemente, día a día, instante a instante, minuto a minuto, segundo a segundo, con la frustración. Y lo mismo pasa con las personas. Si yo tengo un código de conducta demasiado estricto respecto a cómo debe ser la gente, cada vez que ese código de conducta no se cumple, yo voy a estar funcionando, porque el tener ese código de conducta sostenido también es una memoria. Eso me pasa a mí cuando manejo. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Constantemente me estoy enfrentando a la frustración, porque la existencia no funciona de acuerdo a la memoria. Si bien es cierto, usa la memoria para poder mantener sus equilibrios, que es distinto. ¿Por qué la existencia no puede usar la memoria? No funciona en base a la memoria, pero sí usa la memoria más. ¿Y por qué no puede funcionar en base a la memoria? Porque el presente siempre está fresco y siempre está existiendo y siempre está renovado y siempre es nuevo. Esa es la característica que tiene. Entonces, ¿cómo algo nuevo puede surgir a partir de la memoria si la memoria queda replicada o ya sucedió? Entonces, están contraviniendo una ley natural. Y cuando uno contraviene una ley natural, lo que surge es dolor, para que te des cuenta que estás metiendo la pata. Si no, no.
¿Comprenden? Considera así. Ya, partiendo de la fantasía que cuando el ser se considera a sí mismo como jiva, es poseído por el miedo. ¿Y por qué el ser, cuando se considera a sí mismo como jiva, es poseído? ¿Se acuerdan lo que es jiva, no es cierto? Sí. Elisa, ¿qué es lo que es jiva? Ya. Jiva es el alma individual, ¿ya? Entonces, el jiva es cuando el ser, el alma, se identifica con el vehículo interno que está compuesto de sentido de yo, memoria, ahamkara, manas, mente racional, memoria y mente intelectiva, por decirlo así, mente ya, superior, no es que no, superior inferior, ya, mente intelectiva, ¿se dan cuenta? Aquella parte de la cual nosotros percibimos la realidad que no es necesariamente racional, que ahí incluiría la intuición, incluiría la percepción de cuando hay percepción sin duda, ya, que sería un poquito. Cuando se identifica con todas esas cosas, ya, por decirlo así, cuando se identifica con lo que llamaríamos la personalidad, es jiva. Ahí quedó más claro, Lisa, ¿no? Y para los que no se acuerdan, ¿estamos, no? Entonces, cuando el ser se considera a sí mismo como si fuera una personalidad, traducido al castellano, ya, automáticamente es poseído por el miedo. ¿Y por qué es poseído por el miedo? ¿Ya? Esto es súper importante y súper obvio, pero no importa, ¿ya? Porque si hay un yo, hay un tú. Y si hay un yo y hay un tú, quiere decir que ese tú puede ser amenazante, po. ¿Comprenden eso, no? Sí. Y si hay un yo y un tú, puede haber competencia. Y así seguimos, con la larga lista, ¿ya? Y justamente me siento vulnerable, ¿ya? Y a partir de esa sensación de ser vulnerable, trato de construir una realidad que me defienda, y así, una realidad que me defienda, a sentirme, qué sé yo, de que hay un yo con el cual puedo competir, entonces trato de generar más recursos para poder competir de una forma más eficiente. Y así seguimos con la escalada completa, ¿estamos? Y básicamente toda esa necesidad de construir, es básicamente trascender desde la forma el miedo. Nada. ¿Trascender por la forma? Claro. Obvio, po. Sí, súper, yo lo entiendo yo. Espera un segundo, Nicolás. ¿Lo entendiste o no? ¿Por qué trascender? Porque si tú ya eres en sí misma y estás consciente de sí, ¿qué más necesitas? Pero eso no trata la forma. Pero te estoy preguntando, ¿qué más necesitas? No. Nada, ya, po. Entonces, ¿y eso es forma? No, po, es ser. ¿Ya? Y tus pensamientos creo que son materia. Y todo lo que surge a partir de los pensamientos ya es forma, porque son pensamientos, es materia. Entonces, por lo tanto, son todas construcciones externas. ¿Se dan cuenta, no? Y justamente lo que estoy haciendo es tratar de blindar esa esencia que no necesita ser blindada a partir de construcciones externas. ¿Comprenden eso? ¿Qué me decía? Que en el baile de la existencia, Ya. siento que es como entre el ser y el jiva que se produce esta falta de armonía que empieza a densificar la materia, o el jiva en este caso. Ya. Mira, no, es que es súper fácil. Lo que pasa es que como no me aguanto no ocupar este regalo que me hicieron, voy a aprovechar a usar. Ya. Está el ser, ¿ya? Y el ser puse una copa ahí, ¿ya? Ya, en realidad en TikTok tendría que ser bueno, un poquito como así. Entonces, ¿qué pasa? No hay desarmonía. ¿Por qué? Porque el ser es justamente ser. Y el momento que es el ser, le da la cualidad de ser a lo que está tocando. ¿Me explico, no? Entonces, ¿qué pasa? Es que imagínate que como la materia, es como que si la materia fuera una cañería, ¿ya? Y esa cañería lo que está
pasando a través de esa cañería es ser. ¿Me explico, no? Entonces, ¿qué pasa? Simplemente lo que toca le da vida. Lo que toca le da vida. Y en este tocar y darle vida es donde se produce la identificación. ¿Estamos, no? ¿Y por qué se produce la identificación? Por una cuestión que se llama ego o ajá. Densificación, ¿no? Pregunté densificación, no identificación. No, pero es que lo que pasa es de que no puede haber desidentificación, no puede haber identificación sin desidentificación. Perdón, no puede haber identificación sin densificación. ¿Me explico, no? Ya. La manifestación es identificación. Y a menor identificación con el ser, mayor densidad. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, proporcional a la desidentificación con el ser y la identificación con la materia, hay mayor densidad. ¿Me explico, no? Sí. Entonces, mientras menos me identifico con el ser y más me identifico con la materia, más denso me pongo. Cuando se da cuenta de que existe, se produce la manifestación. Para poder darme cuenta de que existo, necesita haber dos po. Yo existo, es el primer espacio de separación. Justamente lo que tú dices, ese pequeño salto, ahí es donde se produce el movimiento, por decirlo así, o ¿cómo se llama? Sería el movimiento o el desequilibrio. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, de acuerdo a los estudiosos que estudian esas cosas, ya ellos dicen que se produce el proceso evolutivo, ¿ya? Y estas presencias y ausencias del ser permiten que se produzca la manifestación con todas sus variables. Y esas presencias y ausencias uno las experimenta como una desarmonía, es una desarmonía armoniosa. Claro, como una desequilibrio. ¿Ya? ¿Y por qué es una desarmonía armoniosa? Porque es armoniosa porque está haciendo lo que es. Y desarmoniosa porque hay diferencia. Claro. ¿Me explico, no? ¿Ah? Se separó. Claro, ya está esta sensación de aparente separación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en ese ciclo cósmico todos aprendieron lo que tenían que aprender o resolvieron hasta donde pudieron y se disuelve la existencia, ¿qué es lo que hace? Las gunas, ¿se acuerdan de las gunas? Sí. Nuevamente entran en armonía, en equilibrio. Entonces las gunas entran en equilibrio ya al no haber, no estar esta competencia, por decirlo de alguna manera, o este movimiento entre Dama, Raya, Sattva, etcétera, etcétera. Todas estas combinaciones no están ¿cómo se llama? En armonía, se produce la manifestación. Pero como según, no sé, bueno, yo estoy repitiendo porque yo no sé de eso, pero bueno, según lo que entendí yo y lo que yo he entendido en estos textos, es que como son ciclos cósmicos, entonces ¿qué pasa? No sé si en el Manvantara final, pero en los pequeños Manvantaras, pequeños periodos de manifestación y manifestación, hablo de pequeños periodos de miles de millones de años. ¿Ya? En estos periodos, está un día de Brahman y está un año de Brahman. ¿Me entienden, no? Entonces, en un día uno despierta en la mañana, hace sus cosas y se duerme. Despierta el otro día y eso a niveles cósmicos son millones de años. Entonces el ser ya despierta y hace un miniciclo de millones de años y después se duerme y así hasta que llega un momento en que ya cumple una serie de ciclos. En estos pequeños ciclos, ¿qué es lo que pasa? Supongamos acá, tenemos esta manifestación, estamos en el periodo, en el fin de este proceso, pues estamos en el Kali Yuga, por tanto estamos en el proceso final. Supongamos que llegamos al final del Kali Yuga. Y al final del Kali Yuga se disuelve el Manvantara, la manifestación, se disuelve. Ya no queda nada. Entonces, ¿qué pasa? Las gunas entran en reposo. ¿Pero qué pasó con todas esas almas que no se iluminaron? Quedan en la espera. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El karma
de todos esos seres, desde la plantita, el pajarito, ¿cómo se llama nuestro amigo? Tardígrado. El tagrida, todo de ahí para arriba, ellos están, si bien están en reposo, pero es como cuando uno está durmiendo. ¿Ya? El karma sigue madurando. ¿Me explico, no? Sí. Sigue madurando, hasta que ese karma, cuando madura, se vuelve a producir la manifestación. Entonces, los que estaban a punto de iluminarse, quizás cuando surge esa manifestación, van a ser los primeros en iluminarse, van a convertirse en maestros y así, hasta que finalmente se completa el ciclo completo y ahí ya entramos en otros temas. ¿Me explico, no? ¿Estamos? ¿Sí? Pero eso ocurriría en todos los niveles de existencia. Sí, porque la manifestación completa. Desde el grano de arena hasta, desde el átomo hasta qué sé yo, hasta, como muy bien dice, hasta el creador, Mahadeva. Estamos todos completos. Ahora, ¿quiénes entran en ese proceso? Los que se iluminan y completaron su proceso de iluminación. Esos son los únicos, pues se llaman liberados. ¿Sí? Liberados. Ya. ¿Te quedó claro ahí esa cosa? Ya que justamente cuando el ser se da cuenta que existe, ahí se produce la dualidad. ¿Y es una ley natural? Es una ley natural. Cuando a medida que se pierde el equilibrio, la armonía, ¿hay más densificación? Es que no es que se pierda el equilibrio o la armonía, sino que lo que se produce es una desidentificación con el ser, y una identificación es una desidentificación con lo que es en función de una identificación con lo que no es. Eso es más preciso en esos términos, es la desidentificación. También se le habla del olvido de nuestra esencia. ¿Ya? La desidentificación o el olvido de nuestra, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Y el olvido de nuestra esencia o de nuestra verdadera naturaleza, ¿ya? Y la identificación con lo que no es, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Pero eso no es un proceso de armonía, al contrario, que eso suceda es un acto de suprema responsabilidad por parte de la conciencia cósmica. Es un acto de extremo amor y de extrema responsabilidad. ¿Y por qué un acto de extremo amor y de extrema responsabilidad? Porque justamente que se pueda llegar a identificar, a desidentificar de sí mismo, al punto tal de llegar a ese nivel de densidad, implica que le está dando la oportunidad a eso que evolucione hacia su propia conciencia. ¿Compréndanlo, no? Entonces, la existencia siempre, porque es el ser, siempre está funcionando desde el amor, desde la armonía, porque es la plena conciencia. Entonces, aún en su estado de máxima inconsciencia, está siendo amorosa, poderosa y sabia, porque justamente desde ahí, desde ese espacio de la hiper, ultra inconsciencia, como está siendo sostenida por el ser, ese pedacito, aunque sea ínfimo, es el que le va a permitir que en algún momento empiece a evolucionar. Entonces, si lo vemos como una imagen, sería como, ¿ustedes han visto la semilla de mostaza? Sí. Es casi imperceptible, ¿no es cierto? Chiquitita. ¿Y han visto un árbol de mostaza? Son enormes. ¿Tú viste, Ruth? No, ya. En Oriente hay árboles de mostaza, son pero gigantes. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Hemos visto los baobabs. Claro, no son enormes. Ya, entonces, es como imagínate, como uno dice, pero como una semillita tan chica puede salir un árbol tan grande. Entonces, es lo mismo, pero imagínense a nivel cósmico, ¿ya? Donde el máximo nivel de densidad, ¿ya? Sería como una especie como de pequeña semilla mostaza, ¿ya? Donde es casi imperceptible, mínima, ¿ya? Y es la máxima densidad. Pero de ahí, eso es lo que le permite empezar a tirar para arriba. En el proceso de expansión. Por eso el proceso de manifestación, el proceso de contracción y el proceso de inmanifestación, el proceso de expansión. ¿Estamos? Ahora, en ese proceso de inmanifestación es lo que nosotros experimentamos como la manifestación. Porque resulta de que la semilla, para poder ser semilla, necesita manifestarse como semilla. Y ya dejó de ser semilla para convertirse en árbol y así. En el camino vuelta. Exactamente, el camino de vuelta. Entonces, ver allí va
como separado del ser, en vez de verlo como una desarmonía, como una oportunidad de ganar conciencia. Exactamente, claro, exactamente. Ahora, ¿por qué es tan importante para la meditación? Y es esencial porque es darte cuenta que tú no eres tu personalidad. ¿Me explico, no? Y que básicamente lo que tú llamas personalidad, espero no decir eso depende de quién vaya al curso de la autoestima. Si la gente de afuera no sé si se va muy atirado así. Pero básicamente en el fondo todo lo que es tu personalidad es pura memoria. En el fondo tú estás activando puros fantasmas. ¿Se dan cuenta de eso, no? Sí. Que están activando puros fantasmas. Porque el ser por sí mismo, al ser, no necesita ningún soporte, no necesita ninguna identificación. ¿Se dan cuenta de eso? No necesita ningún soporte, no necesita ninguna identificación. Entonces, como no necesita ningún soporte, ninguna identificación, ¿para qué necesito toda esta parafernalia? Y que además yo me identifico con esa parafernalia y parte de la parafernalia me gusta, parte de la parafernalia no me gusta, parte de la parafernalia me es incómoda, parte de la parafernalia me es cómoda, ¿ya? Y finalmente es puro nada, pura fantasía, puro maya, pura ilusión. ¿Comprenden eso, no? Es como la señora que vive en el campo. Ya la señora que vive en el campo sale, le echa el triguito a su gallinita, cultiva sus plantitas y vive tranquilo y feliz con su familia. Plantan el trigo, ya hacen su pan. Yo me acuerdo en la India cuando estaba allá frente a la casa había unos sitios de riazo y que lo que hacía la gente, las mujeres, ponían trigo. Y después salían todas las de la casa, porque el Harish era súper divertido, era un sacerdote que construyó su casa y fue construyendo, hizo como un pequeño edificio. Pero así, como una casa grande, sería como una casa grande en Chile, con muchas piezas. Entonces arrendaban las piezas. Entonces todas las mujeres del edificio habían plantado comunitariamente, salían todas, cosechaban el trigo, ya lo molían y se repartían la harina. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Y tú le dices a esa señora que vive en el campo, que cosecha su trigo, que tiene sus pollitos, que tiene su huertecita de acá. Oiga, ¿y usted cuántas veces va a cerrar al supermercado? ¿Ah? ¿Usted dice qué? ¿Para qué? ¿Pero cómo si? Y usted no, pues si tengo todo. Tengo comida, tengo mis verduras, tengo mi vaca que me da la leche. No necesito. ¿Me explico, no? Entonces, de la misma manera que esa señora no necesita ir al supermercado porque tiene la leche de la vaca, tiene el pancito del trigo que cosechó, tiene sus verduritas, etcétera, etcétera, ustedes tampoco necesitan su personalidad para ser quienes son, ni para poder vivir, ni para poder existir. Si es una fantasía que necesitan una personalidad para existir. ¿Quién dijo que necesitaban eso? Como si la personalidad fuera existencia. El ego. El psicólogo. Bueno, el psicólogo. No le gusta el comentario. No, se va a tratar. ¿Comprenden o no? El punto es el siguiente, que para poder finalmente, desde la realidad, que empezar a generar ese proceso y generando ese puente, volvemos a la cantinela de 100. Necesitamos meditar. Porque volvemos a lo mismo, en el fondo yo no puedo, es como un niño, imagínense, un niño, ¿y qué pasa si yo tiene un cascabel y está jugando y yo se lo saco? ¿Qué pasa? Llorar. Se pone a llorar, ¿no es cierto? Y queda la escoba. ¿Y qué es lo que hago yo para pedir el cascabel? Le paso un autito, o una muñequita, o lo que sea, o algo que se mueva. Entonces, ya, lo agarra y suelto esto otro. Si ustedes no pueden pretender soltar su personalidad, si no han sido capaces de experimentar que hay algo, que son ustedes, y que sostiene todo lo que ustedes llaman ser, que no es. ¿Me explico, no? Porque si lo hacen sin esa otra identificación, vamos a tener que pedirle a la Lisa que si tiene contactos para que ¿cómo se llama? Les busque una pieza en el peral. ¿Comprenden o no?
porque necesitan decir, oye, no, pues si yo me tengo, porque yo soy quien yo soy, necesita sostenerse en lo que es. Aunque sea como creencia, maestro. Al principio tú puedes empezar y ahí viene yo soy Brahman, te fijas, o neti neti, ¿no? Ahora hay que tener cuidado cuando uno empieza a decir yo soy Brahman, yo soy Brahman, yo soy Brahman, ya, porque resulta de que me puedo convertir como el loro, ya, que el loro sabe lo que repite, pero no sabe lo que repite. No sabe lo que dice. Lo escuché en una parte, me gustó, en una parte dije, lo voy a agarrar. Ya. No me resultó mucho el plagio, no lo corrigieron, ya, pero se entendió. Pero sí podemos empezar con este del neti neti, esto no es, ya. Y partir con lo externo, en el fondo. ¿A qué me refiero con lo externo? Veo ese ¿cómo se llama? Termo. Claro, su forma externa, pero está sostenido. ¿Por qué está sostenido? Está sostenido por el ser. Qué bonito ese cuadro. Sí, ¿y qué es lo que es? ¿Por qué yo percibo belleza? Es por el cuadro. No, es que el ser, la belleza del ser que es, se está expresando a través de ese cuadro, por eso yo lo percibo bello. ¿Ya? O, ¿por qué ese otro cuadro me gusta menos? ¿Ya? Porque en realidad es quizás más tamásico, es menos armonioso. En el fondo, no ha generado las condiciones para que la conciencia, para que la belleza, que es parte del ser, un aspecto relativo del amor, se exprese más. Entonces, puedo empezar a hacer ese ejercicio de empezar a percibir la realidad como expresiones del ser. Y a mis vecinos, amigos y compatriotas, ¿ya? Atma Atma. Mucho yo me estoy relacionando de Atma Atma, de ser a ser. Empezar a desestructurar esta categorización de que en el fondo es pura materia, es pura forma, es pura ropa, es puro prejuicio, finalmente. En el fondo, básicamente, el calificar a alguien de cualquier cosa que no sea Atma es un prejuicio, nada más. Es un prejuicio y sigue siendo un prejuicio y va a seguir siendo un prejuicio, porque volvemos nuevamente, eso es pura envoltura, es pura materia, es puro lo que no es. Entonces, al producirse la manifestación, en el fondo no habría un desequilibrio. No, pues por eso digo, es una desarmonía armoniosa. Al no haber un desequilibrio, yo me puedo situar en el que la vida sigue su curso. Es que ahí hay dos caminos, está el camino del Tantra y está el camino del Vedanta, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. El Tantra dice, y que también los egipcios funcionaban de esa manera, ¿ya? Y los egipcios funcionaban con que todo es Isis. O sea, la materia no era materia, era la expresión de la divinidad. ¿Y cuál era la expresión de la divinidad? La diosa Isis. Entonces, la planta era la diosa Isis, la luna era la diosa Isis, el sol era la diosa Isis, la materia era una expresión femenina de la conciencia. Y que unido con la expresión masculina, por decirlo así, de la esencia y sustancia, por decirlo así, la sustancia era Isis y la esencia era amor. O sea, la unión entre sustancia y esencia generaba la manifestación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Que ellos consideraban que la sustancia era una modificación del ser. ¿La sustancia como materia? Claro. Ya. Y la esencia era el ser. Ya. Entonces, la parte del ser le decían amor, y la parte del ser como manifestación le decían Isis. Eso es todo, ¿entiendes? Pero ellos no hacían separación. Con forma, nirguna, sin forma, saguna. Perdón, saguna al revés. Sin forma, nirguna, con forma, saguna. Pero todo es Brahman. ¿Ya? Y ese es el planteamiento del Tantra, que dice verdaderamente todo es Shiva, porque soy Shivaita, todo es Brahman. ¿Ya? Entonces, donde el Tantra dice, ahora, cuando se dice todo es Brahman, ¿ya? Se está considerando la totalidad, ¿estamos? Pero ellos funcionan a través, por lo menos Chankara funciona a través del camino de la negación. Neti neti, esto no es, 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 hasta ya, esto no es, finalmente todo es. Y el Tantra, en vez de decir esto no es, esto no es, esto no es, dice todo es, todo es, todo es, todo es, todo es, todo es, todo es.
Entonces Tantra, como te digo, la forma la asume como una expresión de la conciencia. Y a partir de esta relación amorosa con la conciencia, con la manifestación, a partir de esta manifestación, de esta identificación amorosa con lo que existe, voy rompiendo la dualidad. ¿Comprenden o no? Si acá básicamente el punto de desestructurar la dualidad. Entonces, si yo veo la plantita como una expresión del ser, si veo la silla como una expresión del ser, si yo veo la conversación de Felipe con la chica como una expresión del ser. Voy a saber cómo llegar al estacionamiento porque discutieron mucho para entrar, así que se había perdido. Claro. Y si yo, ¿me entienden, no? Entonces, si yo todo lo voy viendo como una experiencia, como una expresión del ser, empiezo a romper la dualidad. Empiezo a quebrar la identificación con el nombre y la forma. Exactamente. Y la otra forma es la del Vedanta, del Shankara, que dice neti neti, esto no es, ¿ya? Se ve, no, eso no es, solamente existe el ser. No, eso no solamente existe el ser. No, eso. Ahora, el punto es que hay que preguntarse si cuando Shankara lo hizo, porque no sabemos, porque lo único que lo puede saber es Shankara. Ya, es como solamente Bach puede interpretar sus obras como él quiera. Si era bueno para el piano, si era bueno para el clavecín y para el órgano. Si no, es imposible. ¿No es cierto? Entonces, de la misma manera, no sabemos si Shankara se está... Porque hay algunos que dicen, que acá es Shankaracharya, si él estaba negando la forma, o quizás no estaba negando la forma, sino que estaba negando la división que se produce en la mente de uno. La percepción. ¿Me comprenden o no? Y quizás para él no le molestaba la forma, y le daba lo mismo que existiera. Lo que le molestaba era la separación que nosotros hacemos a partir de percibir la forma. Entonces quizás, no sabemos, él podría haber hecho, no importa la forma, porque mi percepción ya trasciende la forma. Por lo tanto, da lo mismo que exista. Sobre todo si la veo como una expresión múltiple de la conciencia una. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Sí? Cuando tú suponte ver el ser en todas las cosas, en los árboles, en la silla, en la calle, en la ropa, todo, es como ver el poder, la sabiduría y el amor en esas cosas. No, es una expresión racional. Eso debe ser Pero una... como... No, pues un sentir nomás, soltar la guata. Siento nomás. Y si te dejas sentir en forma, automáticamente te va a surgir quizás la necesidad, porque todavía hay el ego, quizás puede que te surja la necesidad de nominarlo. Puede que no, simplemente estás sintiendo. Sin necesidad de categorizarlo, sin necesidad de ponerle, sin necesidad de vestirlo, ni como amor, ni como poder, simplemente como una expresión que está sucediendo. ¿Comprenden eso? ¿Se puede practicar? Claro, no se practica. Se practica. Esta es la idea. Estamos en la idea. El camino del Jnani, el camino del Jnani es un camino de reflexión. ¿Ya? Pero reflexión se entiende como esto, no pone reflexionar en el fondo a través de usar este instrumento que a algunos les encanta, que a mí también me encanta, que se llama la mente. Ya ocupo la mente para justamente tener esta forma de relacionar con la existencia. Yo la convierto en mi aliado, dejo de que ser mi enemiga y se convierte en mi amiga, y por eso es el barco, que el barco no muy grande. Una mente demasiado poderosa. La canoa. La tabla de surf. También podría ser ya la canoa, el bote que me permite llegar a la otra orilla. ¿Me comprenden? Entonces estoy ocupando eso para poder llegar a la orilla, al otro lado. ¿Estamos? Ya chicos, estaríamos hasta acá por hoy. Gracias. Oye, perdón.